Buenas noches. Como cada semana vamos a conversar de temas de salud con el doctor Enrique Ly, quien nos acompaña, por supuesto, esta noche nuevamente. Doctor, bienvenido a Notivisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La idea es, doctor, retomar el tema de aquellas situaciones que en salud, en nuestra región, no están muy claras o son objeto de crítica por los usuarios, en fin, hay una cierta disconformidad. Recuerdo que la última vez conversamos del tema de los cobros irregulares que se le estarían haciendo a los adultos mayores, particularmente, ¿no? ¿Qué podemos resumir sobre eso, en principio? Bueno, el requerimiento del Ministerio de Salud está aún en trámite, está dentro de los plazos que tiene la institución para responder. Yo he querido, por prudencia, mantener entonces esto un poco fuera de la luz pública. Si bien es cierto, ya la denuncia se hizo, pero no quiero entregar más antecedentes hasta recibir la respuesta del Ministerio de Salud, que por cierto debería ser en los próximos días. Ya estamos pronto a saber el resultado. Bien, pero dentro del marco de lo que decía yo al comienzo, de los problemas que la gente detecta o reconoce como cuestiones no resueltas en salud, yo recuerdo también su preocupación por el caso de los quemados, y particularmente los niños que tienen que viajar o ser trasladados a Santiago, cuando aquí se estima que son casos de emergencia no solucionables en nuestra región, en nuestro hospital. Sobre ese tema, usted tiene, me imagino, algo que decir, porque es parte de su trabajo. Bueno, el 2007 se incorpora al Plan Auge el Gran Quemado. Ya. Es decir, las quemaduras graves, las críticas y las de sobrevida excepcional quedan protegidas por este modelo llamado Auge, claro, hoy conocido también como GES. Estas garantías explícitas en salud que entonces contempla una protección financiera, una oportunidad de atención, una calidad de atención, que tiene una serie de patologías, ¿no es cierto? Y que dentro de esas, el 2007, se incorpora el Gran Quemado. ¿Qué es lo que pasa, Enrique? Que con la incorporación del Gran Quemado al Plan Auge, se decide la centralización de la atención de los quemados graves en Santiago. El 2007, la posta central se hace cargo de todos los quemados graves adultos de Chile y el Hospital Calvo Maquena se hace cargo de los niños del norte y el Ezequiel González Cortés hace cargo de los niños del sur. ¿Qué es lo que dije yo a partir del 2008 cuando estudio esta política sanitaria, ¿no es cierto? Básicamente dije, bueno, acá hay un error, acá debe haber un error, claro. No me lo explicaba de otra manera, porque no se disponían datos suficientes para tamaña decisión ministerial. Usted sabrá que si de la noche a la mañana se decide el traslado de personas graves a Santiago, lo mínimo que deberíamos conocer es cuál es la magnitud del problema, es decir, cuántos quemados hay en regiones que deberían trasladarse a Santiago. Ese dato ¿no se sabe? No se sabía. Ya. Tampoco se sabía si las quemaduras en regiones estaban siendo tan maltratadas como para pensar que el traslado a Santiago iba a mejorar la situación. A resolver el problema, claro. Por cierto, en Chile además tenemos una heterogeneidad en la infraestructura y en el recurso humano de salud. Si usted visita el hospital de Iquique y visita nuestro hospital, se va a dar cuenta que ambos tienen diferencias bastante importantes. Eso ocurre en todo Chile. Hospitales que tienen muy buena infraestructura, hospitales, por ejemplo, que tienen baños para minusválidos, otros hospitales que no tienen baños para minusválidos, hospitales que tienen una central de esterilización que cumple con todos los parámetros internacionales y otro que no cumple ni siquiera los mínimos estándares. Ante esa heterogeneidad de infraestructura y ante el problema de también las diferencias en recurso humano, es decir, por ejemplo, el hospital de Iquique o la ciudad de Iquique dispone de 7 o 6 neurocirujanos. Nosotros tenemos 1, se nos sumó 1 recientemente, 2, es decir, 1/3 de lo que tiene una ciudad muy cercana, muy vecina a la nuestra. Claro. Lo mismo ocurre con todas las otras especialidades. Entonces, era muy temerario e irresponsable
adoptar esa medida de centralizar por un decreto ministerial la atención de los niños y adultos quemados. Pero esto se agravaba más tomando en cuenta que no había ninguna evidencia científica, médica, que dijera que el traslado iba a mejorar la sobrevida de esas personas o que iba a disminuir las secuelas de esas personas. Me explico. Si usted pone el problema sobre la base de comparar un hospital sin unidad de quemados versus un hospital con unidad de quemados, evidentemente usted me dirá, bueno, pero es de toda lógica razonable de que en el hospital con unidad de quemados y con especialistas en quemados va a ser mejor atendido ese paciente. Se supone. Se supone. ¿Qué es lo que no se mide en esta política sanitaria? El efecto traslado. Ya. Porque si bien podríamos estar de acuerdo con el razonamiento anterior, lo cierto es que cuando una persona se quema lejos de esa unidad de quemados, y estamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia, claro, para que comience la atención especializada en este punto, tiene que mediar una acción médica de por medio. Esa acción es el traslado. Ese traslado es el problema de las personas quemadas hoy día. ¿Por qué? Porque se demora mucho la transferencia de este paciente. En promedio, 3, 4, 5 días, a veces hasta más. Agravándose el caso, ¿no? Agravándose el caso, porque además es un caso que está a la espera de la transferencia a la unidad de referencia. Es decir, es un paciente que está en terreno de nadie. Esa es la verdad de las cosas. Es un hospital, es un paciente que está en un hospital a la espera del traslado, un traslado que no se sabe cuándo va a ser hecho. Hay una incertidumbre porque seguro, depende o de la disponibilidad del avión de ambulancia o depende de la disponibilidad de camas de la unidad de referencia. Ahora, quiero que usted sepa, la evidencia científica médica mundial apunta a que los quemados se salvan cuando la atención médica es oportuna. ¿Y qué tan oportuna? En las primeras 24 horas. Es en las primeras 24 horas que se producen los desequilibrios metabólicos hidroelectrolíticos en una persona quemada de gran envergadura. Es ahí donde tenemos que tener a los profesionales que sean capaces de identificar los problemas, las complicaciones y dar una respuesta terapéutica. Doctor, pero disculpa, pero entendiendo así las cosas, es a todas luces un error gravísimo trasladar entonces un paciente a Santiago considerando los tiempos que se tardan en principio en el traslado, porque ya esas 24 horas él las pasó acá esperando 48 horas o más. Así es. Ya se agravó aquí. Así es, yo desde un comienzo, el 2008, he dicho que para mi opinión es una de las políticas sanitarias más torpes que he conocido. Me parece, yo coincido, aunque no soy médico. Torpe por las consecuencias que puede traer, torpe porque además es cara, porque el traslado en un avión de ambulancia cuesta 14 millones de pesos o más. ¿Quién paga eso? El Estado. O sea, todos los chilenos. Todos pagamos un traslado de un paciente que esperó días para ser tratado oportunamente. De verdad que cuando una persona está a la espera de un traslado incierto, que depende de la llegada de un avión o de que se desocupe una cama, el paciente de verdad queda un poco a la deriva. No debiera ser. Y sin familia. Pero queda a la deriva ¿por qué? Solo ya. Porque usted se transforma en un paciente derivado, que está a la espera del traslado. Pierde el compromiso que puede adquirir un profesional, un especialista con su caso. Porque sabe que en cualquier minuto usted va a ser trasladado. Entonces, la intervención puede verse demorada. Ahora, esa es una parte del problema. Eso podríamos decir que es la razón médica, científica. Pero agreguemos la razón económica. La espera en el tratamiento aumenta las complicaciones. A las complicaciones aumenta el número de días, eso resulta en un tratamiento más costo. Agregue, ya lo comentamos, el traslado en avión de ambulancia, que ya tiene un costo per se. Claro. Y a eso agregue las razones que usted acaba de mencionar, el tema de la familia, las razones psicológicas. Un paciente quemado grave es un paciente que tiene ciertas chances de morir. Si usted el día de mañana se quema y se quema la mitad de su cuerpo, usted sabe que corre en peligro. Un alto riesgo, claro. Ahora, el hecho de ser trasladado a largas distancias
significa que usted va a perder contacto con sus seres queridos. Eso normalmente ocurre porque los pacientes quemados requieren tratamientos de larga data. Cuando esto ocurre en niños, por cierto, los niños siempre van acompañados generalmente por la mamá. La mamá tiene otros hijos habitualmente que tienen que dejarlos a cargo de la vecina o de algún pariente, etc. Normalmente, mujeres que son jefas de hogar, que tienen que mantienen su hogar. Y entonces, por acompañar a este chico que se quema, pierden sus trabajos. Es lo más probable, claro. Y van a Santiago a un ambiente hostil porque normalmente son personas muy humildes que no tienen contacto con la capital, que no tienen otros familiares, que no tienen una casa de acogida. Claro. Entonces andan deambulando mientras el chico está, por cierto, hospitalizado. Tratamientos largos. Entonces, si usted toma en cuenta todos estos considerandos, se da cuenta que uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la razón que juegue a favor de esta política? Del traslado. Y de verdad, Enrique, yo siendo especialista en quemaduras, todavía no la encuentro. Doctor, vamos al grano. ¿Cuál es la solución? La solución es que el Ministerio de Salud, al momento que ingresa el gran quemado al GES, hubiera hecho una política de descentralización, que es lo que todos los gobiernos predican, pero no practican. Aquí en Chile debiera haber aparecido, junto con el auge, o sea, del año 2007, a lo menos 2 centros de quemados en el norte y 2 centros de quemados en el sur. Ahora, en 2008, cuando dijimos que eso debería haber sido así, tuvimos autoridades locales que salieron a declarar de que eso era una buena intención, ¿no es cierto?, pero que no era prioritario y que no estaban los recursos. Eso es una gran mentira. Los recursos están, porque son recursos asignados al auge, ni siquiera son recursos del hospital. El hospital de Arica no perdería un peso por tratar bien a sus quemados, porque cada patología o condición del auge tiene asignados sus propios recursos, sus propias canastas, que el Ministerio de Salud le paga cuando usted entonces asume un caso. ¿Pero faltarían entonces los especialistas tal vez acá en Arica? Aquí en Arica lo que falta es voluntad, Enrique. Lo que aquí en Arica falta es voluntad. Fíjese que en algún minuto el Ministerio de Salud efectivamente pidió a los hospitales regionales que le enviaran su capacidad para resolver casos de quemados. El hospital de Arica no mandó nada. ¿Pero por qué no respondió? No respondió a ese requerimiento. Ya. Entonces, si hubiera habido un poco de voluntad administrativa y política, el hospital de Arica podría haber formado su unidad. Por cierto, con la colaboración de especialistas, que ni siquiera se trata, cuando hablamos de unidad, de una infraestructura especial. Si estamos claros de que quemados graves no hay en número un volumen grande. Pero si usted le suma las heridas complejas y una serie de otras condiciones que tienen los mismos tratamientos que un quemado y que requieren los mismos especialistas que un quemado, entonces sí se puede hacer las cosas, ¿no? Y podemos tener una unidad funcional. Es decir, una unidad, un equipo que se arme al momento que aparezca el caso complejo. Doctor, bueno, el tiempo ya se nos hizo poco, pero es un tema demasiado interesante, pero en definitiva diríamos que si hay voluntad administrativa, voluntad política de las autoridades regionales de salud, esto podría resolverse fácilmente. Yo fui 2 veces al Consejo de Desarrollo Regional. Las 2 veces, por unanimidad, todos los consejeros regionales dijeron: queremos invertir en este tema. Les pareció interesante, les pareció oportuno, les pareció que además tenía que ver con desarrollo de verdad en la región. ¿Y dónde estaba el inconveniente? En el Servicio de Salud Arica. Siempre fue el inconveniente el Servicio de Salud Arica, al punto que la segunda vez que yo fui al Consejo de Desarrollo Regional, dijeron: vamos a invitar a la directora del Servicio de Salud, porque nosotros vamos a firmar. De hecho, Enrique, firmaron un acta de compromiso de que iban a apoyar este proyecto. ¿Cuándo fue eso, doctor? Estamos hablando del 2010 y el 2009.
2 años seguidos. Pero hace 7 años que se está tratando de todo esto y... Sí, bueno, y el Servicio de Salud no llegó, no apareció. Fue en la segunda oportunidad un representante, que era un epidemiólogo que había llegado a Arica y que le encontró fantástica el proyecto y que ofreció todo el apoyo. Pero esa era la visión técnica. Ya. Cuando consultó la voluntad política, todo quedó en nada. Ahí nunca aparecieron. Volvemos al viejo dilema en nuestro país, ¿no? La falta de voluntad política, la falta de visión y además la despreocupación por los problemas de salud de la gente. Parece evidente que tenemos una gran falla ahí en nuestros políticos. Sí. Mire, tomando en cuenta que ahora se vienen las elecciones de los consejeros regionales, el próximo día lunes los invité a todos, de todos los pactos, a una reunión, a un seminario, para explicarle cuáles son los fundamentos y las razones por las que deberíamos tener una unidad de quemados en Arica. Ya. La invitación es abierta, es para todos, y yo espero que vayan para que antes de ser electos, conozcan estos fundamentos y se comprometan para que en su periodo de su gestión puedan presionar al Servicio de Salud para que efectivamente sea el aval político de este proyecto que tanta falta le hace a Arica. Bueno, doctor Enrique Ly, agradecido, ¿no?, como siempre, por su presencia y sus temas que son de verdadera importancia y de gravedad, como este, por ejemplo, que no se ha resuelto. Esperamos tenerlo la próxima semana también para seguir conversando de estos temas de salud que a todo el mundo le importan, le interesan. Muchas gracias. Bueno, vamos a unos comerciales y pronto más noticias en Notivisión.